¿Ok? Entonces vamos a revisar lo que ha sido el contenido de la primera unidad. Yo comprendo que estuvimos viendo, fue apenas con ustedes la introducción, entonces vamos a ver los conceptos de lo que es ecología, ecosistemas, y vamos a ver todo lo relacionado con esta primera unidad temática. Entonces, revisando lo que es nuestra asignatura es Ecología y Saneamiento Básico, ¿sí? ¿Qué es eso de ecología? Mencionábamos con anterioridad en el primer encuentro y decíamos que ecología era ¿qué? El estudio, ¿sí? Eco quiere decir casa y logia quiere decir estudio, entonces el estudio de la casa. Pero ahora bien, ¿qué sería entonces eso de ecosistema? ¿Sí? ¿Qué sería eso de ecosistema? Vamos a hablar de otro concepto que es ampliamente conocido y es el de medio ambiente. ¿Qué es medio ambiente? ¿Cómo es eso? Entonces, el medio ambiente, ¿sí? Nuestro entorno, cuando yo hablo de medio ambiente, ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo que hay a mi alrededor? ¿Qué es lo que hay en mi entorno? ¿Con quién interactúo? ¿Sí? Entonces, ese medio ambiente está compuesto por una parte que es física. Entonces, cuando decimos un medio físico, un espacio que es físico, hay elementos de carácter químico. ¿Como cuáles? ¿Quién podría decir cuáles elementos químicos encontramos nosotros en nuestro medio físico? Vanessa. María José. Daniel. Kelly. El agua. Bueno, sí. Sí, sí. ¿Qué más? Encontramos elementos químicos, encontramos elementos físicos, ¿verdad? Encontramos elementos biológicos. Estefanía. Evelyn. Eliana, Jairo. Profesora, el sodio, el calcio no se encuentran en la naturaleza. Exactamente. Entonces, nosotros, bueno, el sol como tal, ¿sí? El sol como tal, acuérdense que el sol es ¿qué? El sodio, profe, el sodio, dije. Ah, el sodio, ok, perdón. Bueno, pero bueno, el sol también lo encontramos como la luz solar, ¿verdad? La luz solar la encontramos en nuestro medio y esos rayos solares, ¿verdad? La encontramos en nuestro medio físico. Cuando hablamos del sodio, claro, cualquiera de los elementos que encontramos, ¿sí? Podemos encontrar oro, plata, en fin, todos aquellos esos elementos que encontramos en la tabla periódica, los encontramos en nuestro medio físico. Y cuando hablamos de que los elementos son biológicos, entonces, ¿cuáles vamos a encontrar? ¿Cuáles creen que encontramos en nuestro medio? Los seres vivos, las plantas. Entonces, plantas, Los hongos, las animales, bacterias. los microorganismos, nosotros los seres humanos, ¿verdad? Estamos ahí en ese medio físico. Pero dice que el medio ambiente no solamente se compone de ese medio físico, sino también de un medio que es social, económico y cultural. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Se entiende que nosotros los seres humanos, ¿verdad? En nuestra relación como sociedad, cada uno de nosotros es un individuo y cómo nos relacionamos es como formamos una sociedad, ¿sí? Entonces, ese medio social, nosotros cómo nos relacionamos entre nosotros, pero también a su vez nosotros nos relacionamos con ese medio, ¿sí? Con ese medio, ¿ya? Nosotros echamos mano del agua, de los suelos, de los animales, de las plantas, ¿verdad? Es esa interacción que hay a nivel social. Cuando hablamos de nivel económico, es cómo nosotros utilizamos esos recursos, ¿sí? Que tenemos en ese medio físico para ponerlos al servicio de nosotros, ¿no? Pero hay una parte que es importantísima y es la parte cultural.
Y aquí vienen muchos de los tropiezos que hay, y por eso es que hoy en día nosotros se hace necesario hablar de ecología, se hace necesario hablar de medio ambiente y se hace necesario de enfatizar en el cuidado, ¿sí? Y surgen alrededor de estos conceptos otros conceptos más, como el de hoy en día de economía circular, por ejemplo, ¿sí? De economía circular. Y quiere decir que cuando yo desarrollo un producto X, o pongamos un ejemplo, yo quiero hacer ahora, vender, no sé, gaseosas. Me inventé una gaseosa de guandolo, no sé, una cosa rara, ¿sí? Y yo me invento esa gaseosa, pero ¿cómo la voy a poner al servicio de la gente? Voy a utilizar envase plástico, voy a utilizar envase de cartón, voy a utilizar envase de vidrio, ¿sí? ¿Cómo va a retornar? ¿Cuál va a ser la circularidad a nivel económico de ese producto? ¿Sí? ¿Qué va a generar? ¿Cómo va a regresar? ¿Cómo voy a trabajar yo con las famosas 3R? Reutilizar, reusar, reciclar, ¿sí? Entonces, hay conceptos que a nivel cultural nosotros todavía estamos muy en pañales y estamos trabajando con eso. Digo nosotros como sociedad, ¿no? Como país, ¿verdad? Entonces, ¿qué es entonces el medio ambiente? Es esa interacción, es esa relación donde están involucrados tanto la parte de ese medio físico, elementos químicos, físicos y biológicos, con nosotros a nivel social, económico y cultural, pero que nosotros nos desarrollamos en donde, en un ecosistema, ¿sí? En un hogar, en una casa, ¿ya? Eso quiere decir medio ambiente, donde se relacionan esas dos partes, ¿sí? Entonces, en el concepto del medio ambiente, fíjense que no solamente se habla de naturaleza, sino que se habla de la interacción. O sea, principalmente el medio ambiente hace énfasis a nosotros, cómo nos desarrollamos en el entorno que tenemos. Entonces, ecología, ¿sí? Ecología. ¿Qué decimos de ecología? Decimos que primero la ecología surgió o nació, ¿verdad? Como parte de la biología, ¿sí? Una raíz que le fue saliendo a la biología. ¿Y qué hacemos acá? Empezamos a estudiar cómo están esos factores abióticos y esos factores bióticos en un ecosistema. Entonces, para eso yo necesito saber qué es un factor abiótico. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser un factor abiótico? Laura, ¿cuál puede ser un factor abiótico? O bueno, un factor biótico. Daniel. Los factores abióticos son los que no tienen vida. Ajá. Sí, los que no tienen vida, o sea, por ejemplo, una piedra, una montaña. Lo que llamaba uno cuando estaba en el colegio, que los seres inertes, ¿verdad? Los seres Algo así. vivos y los seres inertes, ¿cierto? Entonces, Exacto. esa palabra a quiere decir sin y bio quiere decir vida. Entonces, los factores abióticos serán aquellos que no tienen vida. Entonces, aquí entra ¿quién? El suelo, la luz del sol, el aire, ¿sí? La fauna, la flora. Bueno, la fauna y la flora entran en el biótico, ¿sí? Porque ya el biótico es el que tiene vida. Cuando yo digo factor abiótico, entonces digo la luz del sol, ¿verdad? La luz del sol. Digo una montaña, ¿verdad? Lo que decía el compañero, una piedra, ¿sí? Esos elementos, ¿verdad? Hierro puedo encontrar, oro, esos son factores abióticos, ¿sí? Pero cuando ya hablo de los bióticos, son aquellos que tienen vida, entonces de aquí entran los microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿verdad? Entran nosotros los seres humanos, entran los animales, lo que decía la compañera, flora y fauna, ¿cierto? Entonces, usted sabe que nosotros, imagínese una planta sin la luz del sol. ¿Qué pasaría con una planta que no tenga la luz del sol?
¿Qué cree usted? Pierde su color. Una de las... Aparte de que pierda su color, acuérdense que las plantas captan, ¿sí?, la luz del sol para realizar un proceso que se llama la fotosíntesis, ¿sí? Y ese proceso de la fotosíntesis lo que hacen es que producen su propio alimento. Entonces, esta es una de las relaciones más claras donde hay una interacción entre factores bióticos y factores abióticos, ¿ya? A su vez, la planta, desde la raíz, capta todos esos nutrientes, ¿verdad?, que están en el suelo y los puede metabolizar y transformar. Entonces, esa es la relación que hay entre factores abióticos y bióticos en un ecosistema, ¿sí? En un ecosistema. Ahorita vamos a ver el concepto de ecosistema. Entonces, ¿qué hace la ecología? Estudia esa relación entre factores bióticos y abióticos en el ecosistema. Entonces, Ernst Haeckel, que fue un biólogo y filósofo alemán, fue uno de los primeros que empleó este concepto. Entonces, él dijo, ahí podemos decir ecology, ¿verdad?, que está compuesto por dos vocablos. Uno es oikos, que quiere decir casa, ¿verdad?, casa, mi hogar. Y logos, ology, ¿sí?, que quiere decir estudio. Entonces, ¿qué va a hacer la ecología? Pues estudiar la casa. ¿Y qué hay en la casa? Pues ecosistemas, ¿sí? Entonces, la ecología va a ser el estudio de los ecosistemas. En la actualidad nosotros podemos hablar y muchos de los ecólogos, así se le llama, aquel profesional que estudia la ecología, pues han venido saliendo una serie de teorías, una serie de conceptos como la ecología del comportamiento de las poblaciones, las comunidades, la paleoecología, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para estudiar a las comunidades, a las especies? ¿Sí? ¿Lo vamos a estudiar una sola o si la vamos a estudiar en esa relación y en ese medio ambiente donde se desenvuelve? Entonces, cuando hablamos de ecología del comportamiento, decimos, bueno, aquí se encarga de cómo se comportaron, ¿sí?, o cómo se comportan las diferentes especies ante las situaciones, cómo se adaptaron, ¿sí? Si aquí estas comunidades son depredadoras, si estas comunidades se adaptaron a los catástrofes naturales. Hablamos de, hoy tembló en Santa Marta, ¿cierto? Entonces, los que sintieron el temblor, yo lo sentí, y podemos hablar de eso, esas catástrofes naturales, cómo le afectan a las comunidades y cómo es ese comportamiento ante esas situaciones. Vea, así como cuando uno siente un temblor y uno quiere salir corriendo o quiere buscar, pues los animales también no crean que no lo sienten, pues claro que también lo sienten, ¿sí? Y también tratan de buscar siempre refugio, también tratan de buscar para dónde irse. ¿Por qué? Porque no, así como nosotros no podemos estar en situaciones de riesgo, pues ellos tampoco, ¿ya? La ecología de las poblaciones. Entonces, cuando hablamos de las poblaciones, decimos, bueno, aquí hay que ver cómo se han distribuido, ¿sí? ¿A dónde han ido cogiendo? ¿Por qué, por qué hay lugares donde encontramos cierta población o ciertas especies, ¿sí? No en todas las partes usted encuentra la misma flora, encuentra la misma fauna, ¿cierto? Eso se va a ver distribuido dependiendo de las características que tengan esas especies, ¿ya? Genéticamente hablando, cómo ellas se comportan en el ambiente. Entonces, para nosotros poder entender, podemos ver este dibujito que está acá, y cada uno de nosotros es un individuo. Si lo hacemos la relación, pues cada uno de nosotros podemos decir somos un individuo. Esa suma de esos individuos forman una población, pero esos individuos tienen que tener características similares. Por ejemplo, aquí tenemos a la compañera Laura, la compañera María José, el compañero Daniel, ¿verdad? Cada uno es un individuo, pero forman una población. ¿Cuál sería la población de ustedes? Ustedes son el grupo B de Santa Marta, ¿sí? Que está viendo ecología y saneamiento básico. Pero ustedes pertenecen a una comunidad. Entonces, en la comunidad vemos que hay diferentes especies. Entonces, ya no solamente los pajaritos, sino que también hay animalitos, hay plantas, ahí están los ratoncitos, están los caracoles, ¿verdad? Aquí hay unas frutas, ¿sí? Entonces, va a estar compuesto por varias especies esa población. Entonces, a eso le llamamos una comunidad. Entonces, ¿cuál sería nuestra comunidad? Digamos que nuestra comunidad es el programa de técnico
en prevención de riesgos laborales, ¿sí o no? Ese va a ser. ¿Por qué? Porque va a haber otros compañeros que están en otros semestres o en otras cortes, ¿verdad? Y nosotros formamos esa comunidad. Pero a su vez el programa pertenece a ¿qué? Pues pertenece a una facultad, ¿verdad? Ese programa pertenece a una facultad y a su vez pertenece a una universidad. A eso es lo que nosotros vamos a llamar ecosistema. Entonces, el ecosistema, ¿qué va a hacer? Va a ser ese espacio, ¿sí? Ese espacio, tanto a nivel físico, que tiene todos esos elementos donde conviven tanto las poblaciones de diferentes especies, ¿sí? El ecosistema es donde van a compartir, ya lo habíamos mencionado, esos factores bióticos y esos factores abióticos, ¿ya? ¿Por qué hablamos de individuo, población, comunidad, ecosistema? Porque así son las formas en que nos hemos ido agrupando a través de los tiempos, ¿ya? Cada uno de nosotros es un ser individual, único e inigualable, ¿sí? Y nosotros pertenecemos a una población, entonces podemos decir, ay, mi población es mi familia, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos características similares, pero pertenecemos a una comunidad y de pronto entonces ya entran en esa comunidad los primos, los otros primos, los primos segundos, ¿verdad? Y a su vez pertenecemos a un ecosistema y es a la sociedad en que está. Entonces, la ecología de las comunidades ya se encarga de estudiar cómo funciona, cómo se organizan, ¿verdad? La paleoecología es esa parte que ya empieza a estudiar cómo vivieron antes. Entonces, cómo vivieron los dinosaurios, cómo vivieron las plantas que estaban antes, ¿sí? Por eso ahí vemos como un caracol, ¿verdad? Que fue formado, que encontraron un fósil, ¿sí? ¿Cómo vivían antes? Por ahí hay un dicho que dice, quien no conoce su historia, ¿qué pasa? Muy famoso ahora en el tema de política. Quien no conoce su historia está. Destinada a repetirlo. Entonces, ¿por qué nosotros nos interesa conocer, ¿sí? ¿Por qué a nosotros nos interesa conocer cómo vivieron los que estaban antes de nosotros? Hombre, pues, para no repetir lo mismo, ¿sí? ¿Qué técnicas de recolección usaban? ¿Cómo se reproducían? ¿Cuáles son los organismos que están actualmente? Para nosotros poder empezar a estudiar las comunidades o las especies que se encuentran hoy en día, ¿sí? Y como decía la compañera, sino pues para no repetir. Hombre, si usted sabe que la otra comunidad pasó trabajo con la comida o con la alimentación, pues usted, hay indudablemente las poblaciones que van siguiendo, ¿verdad? Van a buscar otros espacios y otros lugares donde desarrollarse. Entonces, siguiendo con el tema de qué es la ecología, decimos que conjunto ecológico de animales y vegetales que se relacionan entre sí en un entorno determinado, ¿ya? Entonces ahí vemos en la fotografía, entonces están los dos miquitos ahí, ¿verdad? Interactuando, ¿por qué? Porque se alimentan de esa planta, de ese árbol que están allí. Entonces el ecosistema que busca mantener un equilibrio, ¿sí? Mantener un equilibrio. Para eso empiezan a salir conceptos como cadena alimenticia o cadena trófica, ¿ya? Y dice que esa cadena alimenticia o esa cadena trófica que va a estar ahí en ese, que mantiene ese equilibrio de ese ecosistema, se llama biotopo. Entonces, ¿el biotopo qué es? El biotopo es ese medio ambiente, ¿ya? Entonces ya estamos hablando de ese espacio donde hay un conjunto de organismos vivos, ¿verdad? Que son los que lo componen, y este tiene que ver con tanto con plantas como con animales, pero aquí ya también entran los descomponedores, que son los microorganismos, ¿sí? Más claro como bacterias y parásitos, y a esto se le llama biocenosis, ¿sí? A esto le llamamos biocenosis, esa relación, ¿verdad? Que hay ahí. Entonces, ¿cómo se relacionan esos organismos, tanto de las especies, ya sean de animales, ¿verdad? Lo vamos a llamar zoocenosis, o cómo se relacionan aquellos que son con las plantas, podemos hablar de fitocenosis, ¿sí? Pero es básicamente, esa biocenosis es la relación que se da dentro de ese biotopo, que a su vez el biotopo está dentro del ecosistema. Hay algo y es la transmisión de energía. Esto tiene que ver en cómo nos alimentamos, ¿sí? Y para qué nosotros necesitamos energía, ¿ya? Dice que
como nos alimentamos es la mayor forma en que nosotros podemos transmitir energía. Entonces nosotros, por ejemplo, los seres humanos, nosotros adquirimos nuestra energía ¿de qué? De la alimentación por plantas o de animales, ¿sí? De ahí podemos captar la energía que necesitan nuestras células para poderse desarrollar. Entonces hablamos de algo que se llaman los niveles tróficos. En esos niveles tróficos empezamos a decir que hay unos que son productores, que era lo que yo les mencionaba al principio, que entre los productores se encuentran las plantas, ¿sí? Ellas son capaces de formar su propio alimento, son capaces de elaborarlo y capaces de mantenerse, ¿sí? Capaces de mantenerse. ¿Quiénes vendrían siendo esos consumidores primarios? Generalmente conocemos a los que son herbívoros, ¿sí? Animales, por ejemplo, que lo que hacen es que se alimentan de las plantas, ¿ya? Tenemos otros consumidores secundarios que lo que hacen es alimentarse de aquellos consumidores primarios, ¿sí? Eso es algo así como dicen por ahí el dicho, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Entonces, acá el papá y la mamá vienen siendo los productores, los que de verdad, ¿sí? Producen, ¿sí? Los consumidores primarios se alimentan de eso que obtienen de los productores y los consumidores secundarios, pues de aquello que producen, pero bueno, no lo producen, sino que tienen esos consumidores primarios. Hay un consumidor terciario y a eso es cuando hay un animal que se muere, vienen los boleros, vienen, sí, esos son los consumidores terciarios que por lo general se alimentan de materia orgánica en descomposición o de animales muertos, ¿ya? Entonces aquí entran los carroñeros también, ¿ya? Y hay unos que son los descomponedores, que aquí entra el grupo de las bacterias, que cuando ya eso que dejó el grupo terciario o el consumidor terciario viene a descomponerse, ¿sí? ¿Y para qué nos ayuda que los descomponedores, valga la redundancia, descompongan esos nutrientes? ¿Por qué? Porque eso lo van a captar y nuevamente va a empezar la cadena, ¿sí? De acá de la acción de los descomponedores empieza nuevamente la cadena. ¿Por qué? Porque los productores, que son las plantas, a través de sus raíces absorben todos esos nutrientes que gracias a los descomponedores ahora las plantas sí lo van a poder asimilar. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces teniendo Todo muy eso, claro, ahora... ¿No? Ok. Daniel, ¿tú ibas a decir algo? no, que todo muy claro, profe. Ok. Entonces eso para conversar acerca de lo que son los conceptos, ¿verdad? Porque ustedes dirán, y siempre la pregunta es, ¿nosotros para qué vemos esto? ¿Sí? ¿Nosotros para qué lo vemos? Pues porque nosotros necesitamos primero ir identificando, ¿verdad? Cuando nos encontremos en nuestro lugar de trabajo, tenemos que identificar, o bueno, si no estamos trabajando, pues en el entorno en que estamos, en el que nos desenvolvemos, tenemos que empezar a identificar cuáles serían esos riesgos, ¿sí? Pero riesgos a nivel ambiental, a nivel de ese cuidado al ecosistema donde nosotros nos encontremos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que usted conozca los conceptos. Hay un concepto y es el de biosfera. ¿Qué es la biosfera? Biosfera viene lo mismo del griego bios, que significa vida, y de faira, que significa esfera. Entonces, esa vida que está en la esfera. ¿Cuál es la vida de la esfera? Pues nosotros, la vida que hay en la Tierra, ¿sí? En nuestro planeta Tierra, todo lo que se desarrolla en nuestro planeta Tierra, por eso la biosfera está compuesto por esa parte, ¿sí? Hablamos de tres capas, hablamos de tres capas que estamos mencionando y hablamos de la litosfera, que es la parte que tiene la vida en la Tierra, hablamos de la atmósfera, que es la que tiene la parte de vida que se desarrolla a nivel aéreo, y hablamos de la parte marina o esa parte hidrosfera, ¿verdad? Donde está la parte marina, la parte acuática, donde lo que tiene que ver con recursos hidrobiológicos, llamémoslo de cuerpos de agua como ríos, lagunas, aguas, ¿sí? A eso le llamamos hidrosfera. Entonces, nuestra biosfera
esa capa de biosfera que envuelve esos tres que ya habíamos dicho, ¿va desde dónde? Va desde donde vemos algunas aves hasta 10 kilómetros sobre el nivel del mar, o sea, y vemos en las profundidades, las grandes profundidades, entonces dice que aproximadamente hasta 8 kilómetros de profundidad. Imagínense, eso es algo que ninguno de nosotros ha logrado ver y que uno se sigue todavía preguntando qué hay allá debajo, ¿sí? ¿Qué hay allá debajo? Es la capa en general de la Tierra que tiene vida, ¿sí? Porque la Tierra tiene otras capas, ¿no? Julio Verne en sus escritos, que son escritos a nivel de ficción, menciona y da luces de cómo sería la corteza de la Tierra, pero nadie ha ido allá para decirnos cómo es eso. Entonces, lo que se dice es, la biosfera es la parte de la Tierra donde va a haber vida, donde la vida va a ser posible, ¿ya? En este desarrollo, pues tenemos al geólogo inglés Edward Suss y al físico ruso Vladimir Vernadsky, ¿sí? Que fueron los que hablaron y dijeron, hombre, hay una litosfera, hay una hidrosfera y hay una atmósfera, ¿sí? Que a la final, ¿qué son? Son la suma de todos los ecosistemas que existen, ¿ya? De todos los ecosistemas. O sea, usted va a encontrar esas poblaciones en la tierra, va a encontrar esas poblaciones en el agua y va a encontrar poblaciones ¿en dónde? En la atmósfera. La biosfera es única y hasta el momento pueden decir lo que sea y hay una cantidad de series, películas, documentales acerca de las investigaciones que se han hecho, pero todavía el ser humano no ha sido capaz de decir a ciencia cierta si de verdad hay vida en otra parte, ¿sí? Entonces dice que la vida en el planeta Tierra también depende del Sol. ¿Por qué depende también del Sol? Porque, vea, si nosotros no tuviéramos el Sol, todo esto sería noche, oscuridad. Y la oscuridad envuelve cosas como que las plantas no pudieran hacer fotosíntesis. Y si las plantas no hacen fotosíntesis, vea, nosotros que vamos a respirar, no tendríamos oxígeno. Tocaría buscar otras fuentes que produjeran ese oxígeno, ¿ya? Si no tuviéramos el sol, ¿qué pasaría entonces? Ya dijimos, con plantas, animales, incluso con nosotros los seres humanos. La energía que proviene del sol la capturan las plantas, algunas bacterias, algunas algas, ¿sí? Y hacen todo ese desarrollo de la fotosíntesis. Nosotros respiramos oxígeno, pero qué es lo que sale de nosotros? De nosotros sale CO2, ¿sí? Y ese CO2 es el que capturan también las plantas para usarlo en esa cuestión de la fotosíntesis. Daniel, tú nos ibas a decir algo. Daniel. Profe, que si no tendríamos sol tampoco existiría la gravedad. Estaríamos ¿La a qué? la deriva, prácticamente. Que no si no existiese el sol, estaríamos a la deriva. Que el sol es el que atrae la Vía Láctea. Así es, así es. De hecho nosotros giramos alrededor de ¿qué? Nosotros giramos alrededor del Sol, ¿sí? Y los demás planetas también giran alrededor del Sol. Entonces ese eje central de donde proviene la energía y de donde se puede realizar y desempeñarse todo esto que nosotros venimos mencionando. O sea, mejor dicho, la vida en la Tierra está directamente relacionada con el Sol, ¿sí? Con el Sol. Que en otros planetas también pega el Sol, sí, pero pega menos, ¿sí? Por ejemplo, en Marte pega menos el Sol. Entonces, por eso son planetas que usted los ve las fotografías y ve las imágenes que ha empezado a circular por ahí. Entonces, ve que es un planeta un poco más frío, ¿sí? Es un planeta un poco más frío. La mayoría de los animales, hongos, plantas, parásitas y muchas bacterias dependemos directa o indirectamente de esa fotosíntesis. A finales de los años 70 se descubrieron ecosistemas relativamente independientes del Sol. ¿Qué quiere decir esto de relativamente independiente del Sol? Bueno, lo que está en el fondo del mar pues no logra ver el Sol, porque el Sol hasta allá no llega. ¿Quiénes son capaces de eso? Un ejemplo muy claro son las bacterias hipertermófilas que
resisten, o bacterias termófilas que resisten temperaturas muchísimo, que están elevadas, ¿sí? Y que ellas pueden sobrevivir allí, ¿ya? Que ellas pueden sobrevivir allí. Entonces, esos ecosistemas o esos microorganismos, a su vez, pueden dar la formación de otras especies un poco más ya estructuradas, ¿sí? Estructuradas. Entonces, no depende necesariamente del sol. Sin embargo, nosotros en esa parte de litosfera, la atmósfera y de la hidrósfera que está más hacia el nivel del mar, pues sí necesitamos de eso, ¿ya? En los alrededores de estas fuentes, ¿qué pasa con la corteza de la Tierra? Pues cuando se presentan todos estos temblores y todas estas movimientos de las placas tectónicas, por allí se van formando las famosas chimeneas. ¿Por qué? Porque va saliendo del magma de la Tierra, que está supremamente caliente, va saliendo esto a donde, cuando se combina con el agua, ¿qué pasa? Que se producen estas famosas aguas o chimeneas con aguas termales, ¿sí? Con aguas termales. Ahí vemos compuestos como el azufre, ¿sí? Que está presente en la corteza de la Tierra y en la mayoría de algunos suelos donde, por ejemplo, donde viene de formación volcánica o de formación con elementos que están en la corteza de la Tierra. Se habla de una hipótesis de Gaia, eso fue James Lovelock, que fue uno de los que habló y dijo que la Tierra Gaia viene de parte de el concepto que se tenía como la diosa griega que significaba tierra, ¿sí? Gea, y ella decía que Gaia era la tierra, ¿sí? La tierra donde vivían o donde interactuaban los seres vivos con ese medio, ¿sí? Entonces, hablamos de la diosa Terra que tenían los romanos, la diosa Gea, que era la diosa que decía que Gaia era la tierra. Y de verdad que no se equivocaba, porque la tierra es donde interactúan esos seres vivos, donde interactúan los ecosistemas, donde nos desarrollamos nosotros. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? En ese mismo orden, pues nosotros también veremos lo que son los ciclos biogeoquímicos. Y esos ciclos biogeoquímicos están relacionados con lo que sucede en nuestro ecosistema, lo que sucede en nuestro medio ambiente, ¿sí? ¿Cómo de verdad empieza esa interacción? Entonces, esos elementos químicos que nosotros encontramos en la Tierra, como son el agua, el oxígeno, el carbono, el fósforo, ¿sí? Todos esos elementos, ¿cómo logramos nosotros los seres vivos aprovecharlos, ¿sí? ¿Cómo logramos aprovecharlos, verdad? Son los elementos que nosotros encontramos disponibles y que le echamos mano. Entonces tenemos el ciclo del nitrógeno. Cuando nosotros decimos, ¿qué pasa con el ciclo del nitrógeno? El nitrógeno se encuentra disponible, pero resulta que nosotros no lo podemos asimilar así como nitrógeno, ¿sí? Nos morimos, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer así. Entonces, en la atmósfera, recuerden que en la atmósfera no solamente hay oxígeno, ¿sí? Cuando nosotros decimos el aire que se encuentra en la atmósfera, en ese aire vienen partículas en suspensión, tienen una cantidad de gases, ¿sí? Como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, ¿ya? Otros gases como el helio, ¿sí? Que se encuentran libremente en esa atmósfera. ¿Qué es lo que cómo nosotros nos va a servir el nitrógeno? El nitrógeno nos va a servir es cuando está fijado, ¿sí? Cuando está fijado en la tierra, por ejemplo. ¿Quiénes ayudan a esa fijación? La ayudan las bacterias a través de un proceso que se llama nitrificación.
Entonces, hay residuos orgánicos, hay materia orgánica aquí en descomposición, ya sea por lo que cae de las plantas, lo que depositan los animales o animalitos que ya están en descomposición, ¿verdad? Esos residuos orgánicos o materia orgánica, cuando llegan a la tierra, empiezan un proceso de mineralización y se convierte, ya entonces no es nitrógeno así libre, sino que se convierte en amonio, ayuda a la fijación, ¿verdad? Se convierte a su vez en nitritos y aquí intervienen, en todo este proceso intervienen bacterias que son capaces de metabolizar el nitrógeno, ¿ya? Convertirlos en nitratos y que estos nitratos, vea, aquí lo dice, son para el consumo de ¿quién? De las plantas, ¿ya? Este es el ciclo del nitrógeno. ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer eso? Hombre, porque pensaríamos 2 y 3 veces qué es lo que va a suceder con aquellos consumidores, ¿verdad? Porque que el nitrógeno va a seguir llegando acá, va a seguir llegando acá, ¿sí? Va a seguir llegando acá, pero como organismos o la parte de las plantas no lo pueden asimilar así directamente como amonio o como nitritos, sino que necesitan es que ya esté metabolizado por bacterias, lo conviertan en nitrato y las plantas lo puedan captar. El ciclo del agua es uno de los ciclos más conocidos, ¿sí? Es de los que más y de los que vemos día a día. Igual el ciclo del nitrógeno también lo vemos día a día, pero así no lo veamos. En el ciclo del agua, porque es más evidente, ¿sí? El agua que está contenida en los océanos, ¿qué pasa? O las aguas que están como agua potable, ¿cierto? Arroyos, manantiales, ¿sí? Por lo general, estas aguas sufren un proceso que se llama evaporación. ¿Qué pasa con el proceso de evaporación? Es cuando el agua pierde ese estado líquido y se convierte en gaseoso. Pero eso tiene una razón de ser y es por la acción del sol. Hay un aumento en la temperatura y por eso se produce la evaporación. Esas aguas que están contenidas, por ejemplo, en los océanos son aguas frías, o las aguas que están contenidas en los cuerpos de agua por lo general son aguas frías. Entonces, al entrar en ese contacto con el sol, se produce ese proceso de evaporación. A su vez, esa evaporación, ¿qué pasa? ¿Dónde se queda? Ese vapor de agua se queda condensado ¿en dónde? ¿En dónde creen? En las nubes. Queda ahí asimilado, queda ahí en las nubes. ¿Y cómo baja? ¿Cómo termina bajando eso? Por precipitaciones o por lluvias. Y así empieza nuevamente el ciclo. ¿Qué pasa con las regiones que son altas? ¿Sí? ¿Qué pasa allí? Bueno, la mayoría del agua llega, pasa al suelo, es absorbida y ahí vienen esas aguas, esa concentración de aguas subterráneas, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de agua subterránea almacenada. Es la que se almacena a través de esos procesos como el de la lluvia, ¿sí? Entonces, en todo momento está ocurriendo este proceso del ciclo del agua, donde precisamente esas aguas que están en los océanos, en los cuerpos de agua superficiales, se van a evaporar, se van a condensar y luego van a terminar regresando como una precipitación o lluvia. El ciclo del carbono. Tenemos que en el ciclo del carbono, ¿qué pasa? Entonces ya dijimos que las plantas captan la luz del sol y captan también el CO2. ¿De dónde captan ese CO2, hombre? De la respiración de los animales, de la respiración de nosotros, de lo que se produce en las fábricas, ¿ya? La fotosíntesis y las plantas son capaces de recoger ese CO2 que está ahí en la atmósfera y lo transforman. ¿Y qué es lo que produce la fotosíntesis? Oxígeno. Oxígeno. También, ¿dónde vemos ese CO2 o ese carbono? ¿Dónde lo encontramos? En fósiles y combustibles de fósiles. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles creen ustedes que son los combustibles de fósiles? Todos aquellos que se formaron hace mucho tiempo y son los famosos recursos no renovables, ¿como cuáles? Petróleo.
Entonces, fíjese que nuevamente empieza así a producirse el ciclo. El carbón también. El carbón también, muy bien. El azufre. Entonces, el azufre, decíamos que viene ¿de dónde? Imagínense todas esas formaciones volcánicas por el centro de la Tierra, formándose ahí, trabajando día a día. Entonces, nuestros suelos, algunos, su gran mayoría, están contenidos también con el azufre. ¿Qué es lo que pasa? Que el azufre se incorpora a los vegetales para que los consumidores primarios lo adquieran. Entonces, ese azufre que está allí, ¿sí? Es absorbido, pero ya no es absorbido como azufre solo. Recuerden, así como el nitrógeno, pues el azufre solo tampoco se puede asimilar, tampoco como el carbono solo, por eso es el CO2, ¿sí? Siempre tiene que ir acompañado para poderlo asimilar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que deja de ser azufre para convertirse en sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre, y a su vez forma, cuando ya se combina con el agua en la atmósfera, se forma ácido sulfúrico. ¿Qué pasa? Que hay un fenómeno que es la famosa lluvia ácida. Esa lluvia ácida, ¿por qué se llama lluvia ácida? Hombre, porque tiene azufre, ¿sí? Tiene ese ácido sulfúrico que se ha ido formando, ¿verdad? Y por eso hablamos de las famosas lluvias ácidas, que lo que traen es azufre en su contenido. Pero recuerden que el azufre así solito no puede ser asimilado, ¿ya? ¿Qué pasa cuando está ahí en esos suelos? Hombre, también hay microorganismos, entre ellos bacterias, que son bacterias que pueden metabolizar el azufre. Entonces, ya ellas metabolizan el azufre, lo convierten en sulfuro de hidrógeno, lo convierten en dióxido de azufre y así lo pueden utilizar las plantas para realizar su proceso de fotosíntesis. El ciclo del oxígeno. Ya vimos el ciclo del carbono, ¿cierto? Del dióxido de carbono. Acá sucede lo contrario con el ciclo del oxígeno, ¿ya? Para nosotros expulsamos el CO2. Ese CO2 es, bueno, nosotros y también los animales, o el CO2 que se encuentra allí en la capa de ozono, ¿cierto? El que se encuentra contenido en esa atmósfera. ¿Qué hacen las plantas? También con la luz del sol y la captación de ese CO2, ellas lo transforman y ayudan a la producción de oxígeno, ¿sí? A la producción de oxígeno en nuestra atmósfera, en el agua y en otros compuestos químicos. Entonces, el CO2 o dióxido de carbono es utilizado en la respiración aeróbica de las plantas y de algunos animales, ¿sí? En este proceso, átomos de oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno formando moléculas de agua. Entonces, también podemos decir que el agua formada en la respiración, llamada como agua metabólica, también es parte de esas aguas que van siendo eliminadas para el ambiente, ¿sí? Para el ambiente con algunos procesos. Le llamamos agua metabólica porque es la que se deriva de procesos metabólicos como el sudor, ¿verdad? La digestión, la excreción. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario al respecto? Ahí en contenidos, vieron que teníamos estos temas que hemos visto, que los revisamos hoy, y también tienen allí 2 videos que nos ayudan a centrarnos en qué es el concepto de ecología y qué es el concepto de qué es lo que sucede con el flujo de energía, ¿sí? Voy a ponerlo, voy a compartirlo para que no nos quede así como que, ay, profe, la profe no lo mostró. Profesora, qué pena, Señorita, una pregunta. dígame. ¿Estos contenidos que usted está mostrando son los contenidos de la primera unidad? Sí. Ah, Sí, porque listo. recuerden que nosotros en la, ¿cómo es que se llama? En el primer encuentro, nada más revisamos lo que era la introducción, que iba a ser la asignatura, ¿sí?
Entonces, esto que estuvimos viendo en el día de hoy, aquí está. La unidad 1, o sea, aquí están las diapositivas. Voy a ponerlo así para que usted lo pueda ver. Sí estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Sí. Ok. Entonces, van a encontrar lo que es ecología. Van a encontrar que son estas diapositivas que les mostré ahorita. ¿Sí? Las de medio ambiente, los conceptos de ecología. Van a encontrar la de ciclos biogeoquímicos, que fue las que acabamos de ver. Ay, porque dice que no se puede abrir. Bueno, voy a revisar esa parte. Pero sí está visible. Bueno, dice que porque el tamaño del archivo. Y tendrán también este de biosfera, que fue el que estuvimos revisando ahorita. Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a revisar el videito de ecosistemas. Profe, otra cosa que quiero comentar, todavía no me aparece el debate. No, ay, pero ¿qué les dije yo? Ah, qué pena, no escuché, no. Ah, de pronto, bueno, qué pena, qué pena. No, mira, yo comenté ahorita que el debate lo voy a bajar, sino que no lo he bajado porque pues estábamos desarrollando la clase, pero lo voy a bajar y lo voy a volver a montar para que lo puedan visualizar, ¿sí? Porque yo se lo mostré, incluso acá lo tengo. Ah, listo, profe, qué pena, Acá yo no le había escuchado esa acá parte. pero estuvimos compartiendo esa parte que decía que tenía acceso restringido y todo lo demás, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a borrar, es más, lo voy a borrar de una vez para no, vamos a eliminarlo, y lo voy a borrar para volverlo a colgar, ¿sí? Para volverlo a colgar. Bueno, profe, gracias. Para volverlo a colgar y no tener ese inconveniente de que no lo veía. Entonces ya, pues ya nos quedó ahí y ya yo lo que voy a hacer es volverlo a colgar. Voy a ver, espérense un momentito acá. Vamos a revisar el video de ecosistemas para que nos quede claridad en el concepto. ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, el video hace alusión a los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por seres vivos y su medio físico. Puede ser muy pequeño, como una charca en un prado, o muy grande, como todo un océano. El mayor ecosistema que podemos definir es el formado por la Tierra y todos los seres vivos que habitamos en ella. Este ecosistema es la biosfera. Los seres vivos del ecosistema. Todos los seres vivos se agrupan en especies. Por ejemplo, los leones forman una especie de seres vivos, al igual que los tigres, las amapolas o las encinas. Todos los miembros de una especie que habitan en un ecosistema forman una población. El conjunto de todas las poblaciones de un ecosistema forma una comunidad. Los seres vivos del ecosistema se relacionan entre sí. Por ejemplo, los grandes herbívoros, como las cebras o los búfalos, necesitan que haya hierba abundante, y si hay grandes herbívoros puede haber depredadores de gran tamaño, como los leones, pues estos necesitan grandes herbívoros para alimentarse. A su vez, estos depredadores evitan que haya demasiados herbívoros, que acabarían dañando la hierba.
el medio físico. El medio físico de un ecosistema incluye numerosos elementos que influyen sobre los seres vivos, como la temperatura, el grado de humedad o el tipo de suelo. A estos elementos se les llama factores. El medio físico puede ser terrestre, mixto o acuático. En cada uno de estos medios influyen factores diferentes. En los medios terrestres los factores más importantes son el clima, el tipo de suelo y el relieve. El clima, a su vez, incluye numerosos factores, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presencia de estaciones, etc. Varios ejemplos de medios terrestres serían los matorrales, los bosques, la selva o el desierto. En los medios mixtos podemos encontrar la costa o los humedales. En los medios acuáticos los factores más influyentes son la salinidad, es decir, la cantidad de sal, la luz, la corriente, la temperatura y el tipo de fondo. Según la salinidad, los medios acuáticos pueden ser de agua dulce o de agua salada. La luz depende de la profundidad y de la transparencia del agua. Esto es importante, pues solo puede haber plantas y algas en los lugares a los que llegue la luz del sol. Algunos ejemplos de medios acuáticos son los mares y océanos, los lagos y los ríos. ¿Qué relaciones hay entre el medio físico y los seres vivos? El medio físico de un ecosistema influye sobre todo en la vegetación. Así, dependiendo de la combinación del clima, el suelo y el relieve, podrá haber bosques, praderas o desiertos. Por su parte, el tipo de vegetación determina los animales que puede haber en el ecosistema. Por ejemplo, en una pradera no pueden vivir aves que necesitan anidar en los árboles. Por otro lado, los seres vivos también modifican el medio físico. Por ejemplo, muchos animales excavan galerías en el suelo y contribuyen a transformarlo. Las plantas, con sus raíces, pueden romper las rocas. Por tanto, recuerda, un ecosistema está formado por un medio físico y la comunidad de seres vivos. El medio físico determina los seres vivos que pueden vivir en el ecosistema y los seres vivos modifican el medio físico. Entonces ahí estuvimos viendo, ¿sí? ya de otra voz y no de la voz de la profe, cómo se relacionan los ecosistemas, qué es el ecosistema y esos conceptos de medio ambiente, biosfera y cómo se ve la relación en esa cadena trófica, cómo se relacionan las diferentes especies, de dónde captan la energía o de dónde viene esa captación de energía. De esta manera hemos visto la revisión de nuestro primer contenido de la unidad temática 1. Ya pudimos revisar que tenemos ese contenido en plataforma, ¿sí? Y vamos a estar revisando de la segunda unidad. En la segunda unidad vamos a revisar lo que concierne a los procesos de contaminación, tanto del agua, del suelo, plantas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con contaminación, y vamos a estar revisando los usos del agua, los cuidados que hay que tener en el agua y el efecto invernadero y el calentamiento global. Es una temática que nos va a corresponder para el segundo seguimiento o la segunda unidad temática. Entonces, dentro de esos, quiero que antes de terminar nosotros podamos, ¿sí?, revisar estos conceptos. O sea, este es el abrebocas de la segunda unidad. Profesora, una pregunta. En la unidad 1, ciclos bioquímicos, no me abre.
No abre, Estoy ¿verdad? intentando, pero es el único documento que no me abre. El resto de todos los documentos abren, igual que el debate. Entonces era para que, no sé si me pasa solo a mí. No, yo creo que les va a pasar a todos. Es más, lo voy a bajar y lo voy a volver a subir. Es que no sé qué pasa a veces, porque mira que a mí tampoco me abre. Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Mira que a mí tampoco me Sí, abre. Sí, profesora. señora. Por A eso mí cuando vi que tampoco. no le abrió a usted, fui y verifiqué para Ay, decirle de una. mejor. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a eliminar y voy a tratar de... Ya ahí lo eliminé. Tratar de subirlo nuevamente. Tratar. Jonas, ¿tienes algún... Jonas o Jonás? Bueno, yo no sé, aquí diciendo... ¿tienes algún comentario? Y que levantaste la mano. Profesora, Cerrarlo para ver. sigue sin aparecer el debate en en la Ah, no, plataforma. porque es que ya lo borré, pero no lo he vuelto a subir, porque estábamos acá en la clase. Entonces ya lo borré, pero no lo he podido volver a cargar. Entonces, si le damos un poquito de espera, yo creo que ahorita que terminemos de revisar contenido, ahí estoy tratando de montarlo otra vez a ver qué, el tema de las diapositivas de ciclos bioquímicos. Vamos a ver si aparece. Dice que está cargando. Vamos a ver. Bueno, revisando un poco del contenido de la segunda unidad temática, y de eso también tiene que ver el taller, ¿sí? Que está colgado en plataforma, tiene que ver con lo que es el efecto invernadero y el calentamiento global. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Es el calentamiento natural que hay en la Tierra, ¿sí? Natural. ¿Cómo así? El que sucede acá en la Tierra, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque resulta que entran los rayos del sol, ¿sí? Tenemos los rayos del sol que calientan nuestra Tierra, ¿verdad? Pero también viene toda la producción que se hace. Fíjese que de dónde se encuentra el CO2, ese que botan las fábricas, todo ese humo que se produce cuando las quemas, ¿sí? Cuando hay quemas, cuando hay la producción de las fábricas, los carros, ¿sí? Todo eso lo conocemos como gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? Uno, dice, la energía solar atraviesa la atmósfera, viene los rayos del sol, ¿cierto? Parte de esa se absorbe en la Tierra, pero alguna se refleja, quiere decir que se va, ¿cierto? Pegan los rayos, entran y salen. Pero una parte de esa radiación se queda aquí en la atmósfera, ¿sí? Se queda atrapada. Y a eso son los que llamamos gases de efecto invernadero. Son aquellos que dañan la capa de ozono, ¿sí? Esos que se quedan retenidos aquí son los que dañan esa capa de ozono, que es la que nos protege a nosotros de que entren indiscriminadamente estos rayos del sol, ¿sí? ¿Y cuál es la intención? De que salgan y no que se queden aquí, ¿sí? Pero ¿por qué se quedan? Porque primero, ya hay mucho daño a la capa de ozono y segundo, porque ya la atmósfera no es capaz, ¿sí? Ya la atmósfera no es capaz de dejar que ellos sino que todo lo contrario, los retiene. Entonces, el efecto invernadero, ¿qué es? Calentamiento natural de la Tierra, ¿sí? Natural de la Tierra. Eso es algo que va a suceder, ¿sí? Pero que se ha incrementado ¿con quién? Con la acción de ¿quién? Del hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque los rayos del sol son necesarios de que aquí estén,
Eso, vea, eso es lo que nos ayuda a nosotros a mantener una temperatura que va a permitir que nosotros nos desarrollemos. ¿Qué tal que hiciera mucho frío? Pues no nos podemos desarrollar bien. ¿Qué tal que hiciera mucho calor? Pues también viene el tema, ¿sí? La intención es que haya una armonía en esa temperatura y sea la que es apta para la vida de nosotros. Calentamiento global, ¿qué concepto es ese? Es el que dice que el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera. La atmósfera tiene una temperatura, ¿sí? Para lograr esa armonía que decíamos ahorita, para mantener la vida. Si hay un incremento de esa temperatura en la atmósfera, ¿qué va a pasar? Pues todos los efectos que estamos sufriendo hoy en día. ¿Cómo se hace para aumentar esa temperatura? ¿Cómo se hace para que incremente esa temperatura? Con la quema de combustibles, deforestación, ganadería, etcétera. Hacen que esos gases no puedan salir. Entonces, esta atmósfera que ya ha sido modificada, ¿qué pasa? Que retiene más el calor. Por eso es que hoy en día estamos viendo otros fenómenos que son derivados ¿a qué? A la temperatura. Por eso es que se están descongelando los glaciares, por eso los polos también se están descongelando, y de allí puede suceder que suba el nivel del mar también. Entonces, esto fue como la introducción a eso que es nuestra segunda unidad temática y que hace parte del contenido que tenemos en el trabajo. Entonces, bueno, fue cargado nuevamente. Yo creo que ya les aparece los ciclos biogeoquímicos. ¿Sí lo están viendo en la plataforma? Entonces, yo creo que ya no hay inconveniente con respecto a eso. Y yo creo que antes de desconectarnos voy a tratar de dejar listo el tema del debate también. Entonces, bueno, a todos les agradezco su atención y por haber compartido con nosotros este segundo encuentro sincrónico donde hemos estado revisando la temática. Recuerden que en estos encuentros tratamos es de aclarar dudas, ¿sí? Pero la parte de ustedes es de buscar y ahondar en los contenidos que aquí se les está facilitando, ¿ya? Que aquí se les está facilitando. Entonces,